Bueno, invitamos al doctor Carlos Alberto Peláez Jaramillo. Él es el director científico de la Universidad de Antioquia, del Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares. Es químico, magíster en química orgánica con amplia experiencia en investigación, en el manejo, estabilización y caracterización de materiales orgánicos como vinaza, biomasa vegetal, lodos de aguas residuales, porcinasa, entre otros. Él va a darnos la conferencia titulada Experiencias en el manejo de residuos orgánicos en la producción de abonos y la caracterización de calidad e inocuidad microbiológica. Doctor Carlos Alberto, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación y la presencia. El ICA me invitó a que hablara un poco acerca de las experiencias que se tienen en el manejo de residuos orgánicos, en la producción de abonos y la caracterización de calidad e inocuidad. Y he querido hacer énfasis en estas palabras para ir esbozando todo este manejo. Cuando nosotros hablamos de experiencia, pues eso es una palabra que deriva del latín y que significa que yo tengo una práctica prograda que genera un conocimiento. Y la otra implicación de la palabra experiencia se refiere fundamentalmente al hacer experimentos. Y eso básicamente es lo que nosotros hacemos en el grupo. Trabajamos a partir de las experiencias, de los desarrollos. Llevamos más de 30 años trabajando en los procesos de transformación de la materia orgánica y a través fundamentalmente de experimentos. Y queremos hacer una diferenciación supremamente importante, que es qué significa cuando yo estoy hablando de residuos y qué significa cuando yo estoy hablando de basuras. Un residuo se refiere a un material que ha perdido una utilidad tras un determinado proceso, pero que adquiere una utilidad para un nuevo proceso. Es decir, que lo que para mí en una determinada circunstancia no tiene una importancia significativa, pues adquiere una importancia significativa en otro proceso, a diferencia de lo que nosotros denominamos basura. Una basura se refiere a un material que ha perdido, en cualquier proceso, ha perdido toda utilidad posible y por lo tanto hay que hacer una disposición adecuada. Eso ha generado, pues, en la última parte del desarrollo científico-tecnológico, pues unos parámetros muy interesantes como, por ejemplo, qué hacer con los rellenos sanitarios, cuáles son los procesos en los cuales yo tengo que aprovechar al máximo las características de los materiales, porque eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de lo que ahora llamamos sostenibilidad y economía circular. Todos esos conceptos pues están basados fundamentalmente en el cierre de ciclos biogeoquímicos. ¿Y cuál es la relación que existe entre los cierres de ciclos biogeoquímicos y las posibilidades que se tienen de nuevos materiales? Muy bien, nosotros en Colombia tenemos una normatividad, en el caso de los materiales orgánicos, bastante buena. Nosotros en el grupo hemos hecho unas evaluaciones de las normatividades, por ejemplo, de abonos, de enmiendas, fertilizantes orgánicos minerales en muchas partes del mundo, y Colombia tiene una normatividad que tiene una historia muy significativa. Desde los años 80 se están reglamentando los materiales orgánicos aplicados en agricultura, porque en el trópico colombiano la aplicación de materiales orgánicos en los agroecosistemas no es un caché, no es un capricho, es una absoluta necesidad. Y para que la productividad de un agroecosistema se conserve adecuadamente en unas condiciones como el trópico colombiano, se requieren cantidades importantes de materia orgánica. Y la pregunta es, ¿cuál es la calidad de esa materia orgánica? Entonces, la NTC 1927 tiene unas definiciones absolutamente claras que muchas veces las perdemos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de abono, estoy hablando de un producto que aplicado al suelo o a las plantas suministra uno o más nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo. Eso es muy diferente a cuando estoy hablando de una enmienda o un acondicionador,
que el objeto fundamental de un acondicionador es ir al suelo, actuar sobre las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo. Entonces, ahora, yo puedo tener productos que tengan un efecto dual, pero tengo que identificar qué es lo que yo quiero. ¿Quiero actuar sobre el cultivo o quiero actuar sobre el sustrato? Bueno, y cuando hablamos de calidad, es muy importante decir que yo hablo de calidad cuando me estoy refiriendo a unos congéneres. Es decir, yo tengo que tener unas parametrizaciones y esos parámetros de referencia me permiten entonces establecer y definir un punto en el cual tengo mi material. Y para eso, pues entonces tengo que definir cuáles son las variables. Y esas variables, cómo se mueven, qué características tienen, cuál es la estabilidad de esas variables y qué tipo de variables son. Son variables físicas, son variables químicas, son variables biológicas, son variables sanitarias, ¿cierto? Porque todas tienen una connotación diferente. Y de la inocuidad, pues el concepto más simple de inocuidad se refiere a que no haga daño, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un producto inocuo, me estoy refiriendo a que él no genera un daño en determinadas circunstancias, porque si yo no sé nadar y me caigo al agua, pues me ahogo. Entonces, eso también es relativo, dependerá de ciertas condiciones y ciertas características. Y entonces hay que también tener en cuenta el concepto de inocuidad y que lo vamos a mencionar ahora. Y una cosa que es supremamente importante. En esta condición postmoderna, como dicen algunos, lo importante es que hay que tener en cuenta que la evolución es un condicionante de todos los desarrollos antrópicos. Nosotros, cualquier cosa que hacemos está cruzada y tiene que ver finalmente con el desarrollo evolutivo. Por ejemplo, la esperanza de vida nuestra. ¿Cuánto estamos viviendo nosotros? ¿Y cuáles son las implicaciones que eso tiene en las condiciones de salud nuestra? ¿Por qué aparecen enfermedades que no se conocían, no estaban desarrolladas en el desarrollo de la historia de la humanidad? Alzheimer, Parkinson. ¿Qué relaciones tienen eso con llegar a edades que se consideran extremadamente prolongadas para la condición natural? Eso tiene un efecto sobre los procesos evolutivos, ¿cierto? Y sin mencionar siquiera pues, algunos aspectos que tienen que ver con los factores genéticos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, eso siempre es importante considerarlo, que nosotros cualquier cosa que hagamos de una u otra manera ha impactado el desarrollo evolutivo. Y eso pues ha ido centrándose en una discusión moderna acerca de lo que es el antropoceno. Entonces, y algunos plantean, ¿existe o no existe la condición de lo que es el antropoceno? Muy bien. Carl Sagan, que es uno de los divulgadores científicos más importantes que hemos tenido, pues a finales de los años 90 hacía parte del programa de la NASA del Voyager, y ya el Voyager iba a salir de nuestro sistema solar y él solicitó que voltearan las cámaras del Voyager para tomar una foto, la última foto de la Tierra, y la Tierra vista desde el punto más lejano. Pues esa es la foto. Es una foto muy famosa, es una foto espectacular. Hay que ponerle la flechita porque si no, no sabemos cuál es la Tierra. Pero lo que en el fondo eso quiere decir es que esto es, somos, como decía Carl Sagan, una nave espacial. Y en esa nave espacial, pues tenemos lo que tenemos. Y entonces, desde el punto de vista termodinámico, pues es un sistema cerrado. ¿Y cuáles son las implicaciones que se tiene desde la perspectiva termodinámica de tener un sistema cerrado? Por ejemplo, los cálculos de los investigadores nos dicen que más o menos entran aproximadamente 40.000 toneladas de polvo espacial a la Tierra. Pero cuando usted hace los cálculos, pues eso es nada. Eso quiere decir que lo que entra como material externo a nosotros es 8 por 10 a la menos 9 gramos por centímetro cuadrado por año. Entonces, ¿qué posibilidades de generar nuevos materiales tenemos con una aportación de materiales como esta? Pues no existe. Por lo tanto, el reuso y el reciclaje son definitivamente dos de las alternativas plausibles para poder hablar de sostenibilidad. Si no se plantea seriamente programas de reuso
y de reciclaje, pues no tenemos ninguna posibilidad entonces de hablar de economía circular. Bueno, y eso pues generó un condicionamiento ecológico muy interesante en términos evolutivos. Si nosotros pensamos entonces en que la biosfera es un sistema cerrado, en términos prácticos, entonces nosotros tenemos, por lo tanto, un flujo energético que proviene del Sol. Ese flujo energético nos permite tener este triángulo fabuloso que es dónde estamos en el concepto de biosfera, cuál es el papel que cumplimos, ¿cierto? O somos productores, o somos consumidores, o somos descomponedores. Muchos plantean, es que aquí lo más importante es los productores. No, esto es un sistema cíclico. En los sistemas cíclicos todas las partes son importantes y todas tienen un papel determinante y definitivo. Y han evolucionado para ser lo que son. Y como han evolucionado para ser lo que son, entonces hay que tratar de aprovechar al máximo desde la condición antrópica esa condición natural para sacar el máximo provecho. Y nosotros entonces nos vamos a ubicar en términos de lo que estamos hablando en este punto, ¿cierto? En los descomponedores que los que nos permiten entonces implementar los sistemas naturales que conocemos como ciclos biogeoquímicos y cómo es la interacción de esos ciclos biogeoquímicos y cómo intervenimos en ellos y podemos aprovecharlos. ¿Para qué? Para tener un antropoceno adecuado. Muy bien. Y eso nos genera pues una dispersión de energía. Entonces, ¿qué porcentaje de la energía estamos dispersando? Y aquí vienen los dos conceptos importantes, materia y energía. Nosotros somos eso, materia y energía. ¿Cómo transferimos, cómo procesamos la energía en términos químicos, fundamentalmente? Estas son las proporciones que nosotros tenemos para que nos vamos ubicando en términos de la población mundial. Mira el crecimiento de la población mundial y no va a cambiar. Cada vez es mayor. Ahora somos más de 8.000 millones de personas. Imposible pensar entonces, bueno, ¿quiénes son los que no van a seguir reproduciéndose y por qué? ¿Con qué criterio? No existe eso. Entonces, lo que sabemos es que esto va a seguir así. Eso es un reto gigantesco. Mire, la otra problemática. Entonces, si nosotros cada vez somos más y cada vez tenemos un antropoceno más complejo, más tecnológico, con más demandas energéticas, ¿cierto? Entonces, pues el contenido de carbono orgánico, los contenidos de carbono orgánico a nivel de la atmósfera también son cada vez mayores. Y esto es lo que nos queda del ambiente natural. Y el ambiente natural es diferente del ambiente rural, y hay que hacer una diferenciación entre los dos. Y el ambiente rural es nuestra gran protección contra factores que queremos parar. Por eso es que en los últimos años se ha establecido todo un concepto muy interesante, que es el concepto de One Health. Y ese concepto de One Health pues, nos dice que, por ejemplo, ¿qué porcentaje de las enfermedades que tenemos hoy en la sociedad moderna son zoonóticas? Son más del 60%. Pues los médicos modernos son más veterinarios que médicos, ¿cierto? Porque los retos son muy complejos desde esa perspectiva. El último de todos pues, es el famoso COVID. Ya todas las rutas nos indican claramente que es una enfermedad zoonótica. Y hablemos de Chagas y hablemos de todas las que ustedes quieran. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una interacción adecuada entre estos tres procesos. ¿Y cómo podemos entonces enfrentar de la mejor manera? Vea, la mejor manera de enfrentar es mejorar las condiciones de la ruralidad para maximizar los rendimientos de producción, que todavía lo podemos hacer en buena medida. Pero nosotros vamos a hablar de biomasa y de cómo la biomasa puede servirnos en el desarrollo del sector agropecuario. Pues entonces lo primero que decimos es que es biomasa. Bueno, la biomasa es cualquier tipo de sustancia que se produce en un biosistema a través de un proceso bioinformático. Nosotros somos seres bioinformáticos, todo lo nuestro está arreglado, todo está arreglado. Cualquier cosa que yo produzca en términos bioquímicos está asociado de una u otra manera a un proceso informático. Ese proceso informático pues tiene unas implicaciones de lo que llamamos un software o lo que llamamos un hardware en términos biológicos, que es el metabolismo o el DNA y el RNA.
Entonces, esos materiales, pues nosotros, desde la perspectiva bioquímica, pues les decimos que son de dos tipos, que son, la biomasa tiene un componente bioinorgánico y tiene un componente bioorgánico. De ese componente bioorgánico es el más importante para nosotros aquí hoy, y entonces lo que nosotros, también desde la perspectiva de química de productos naturales y de bioquímica, decimos que nosotros dividimos las sustancias químicas que producimos los sistemas biológicos en metabolitos primarios y en metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son los que son estudiados fundamentalmente por la bioquímica. Y entonces ahí están la celulosa, el almidón, las proteínas, los lípidos. Es decir, aquellos que corresponden a un metabolismo general y que son comunes para todos los organismos, porque todos los organismos teóricamente venimos del mismo ancestro común, de Luca, ¿cierto? El primer ancestro y de ahí arrancó toda esta historia, hace unos, no sé, 3.700 millones de años, dicen algunos. Y están los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son sustancias químicas específicas producidas en un metabolismo característico. La importancia de los metabolitos secundarios es que son la base, por ejemplo, de la mayoría de los fármacos. A pesar del desarrollo tecnológico que tenemos hoy, más del 90% de los medicamentos o son de origen natural o son pequeñas modificaciones de productos naturales. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza es muy eficiente en términos de producir sustancias específicas, con características estructurales muy específicas, y es muy costoso hacerlo en un laboratorio. Entonces lo que hacemos es que utilizamos una plantilla natural y a partir de esa plantilla natural hacemos una pequeña modificación y fabricamos un fármaco. Muy bien. Ejemplos de esto, pues son por ejemplo, es un triacilglicerol. Ese triacilglicerol es lo que en términos comunes llamamos grasas y que tienen energía pura. Esto es pura energía, esto es gasolina. Esto es gasolina pura y es lo que utilizamos para producir biogás, en la medida de lo posible, ¿cierto? Y esto que ustedes ven aquí es un edulcorante natural derivado de la stevia. Y la característica interesante es que es un edulcorante porque nosotros no somos, es no calórico porque nosotros no somos capaces de degradar estas estructuras que están aquí desde el punto de vista bioquímico. Y entonces simplemente endulza, pero pasa derecho, ¿cierto? Entonces ahí lo utilizamos como edulcorante. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a concentrar básicamente en estas sustancias. ¿Por qué? Porque estas son muy costosas. Estas son extremadamente costosas y extremadamente interesantes. Son todo el desarrollo biotecnológico que significa el desarrollo de biocomponentes o bioproductos de alto valor agregado. Muy bien, si nosotros pensamos en el desarrollo humano, pues digamos que, para no discutir mucho, digamos que tenemos 1 millón de años como homos, pero dentro de esta evolución humana, si yo lo aparto, cuando llegamos a este periodo, o sea, hace unos 10.000 años, hay una ruptura cultural impresionante, que es pues lo más interesante de lo que llamamos la revolución del Neolítico. La revolución del Neolítico generó lo que para muchos, incluyéndome a mí, y yo no soy agrónomo, o sea que no tengo compromisos, gremiales, el desarrollo más importante es la agricultura. La agricultura hace que los seres humanos dejemos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios, y eso tiene toda una implicación desde la perspectiva cultural impresionante que ha sido bastante abordada por la literatura académica, ¿cierto? Y entonces eso nos trajo como consecuencia el sedentarismo. Y el sedentarismo, pues, para poderse afianzar, necesitó la agricultura, pero la agricultura es un proceso que conduce a la transformación de un medio natural a fin de hacerlo apto para el crecimiento de vegetales escogidos. Cuando yo desarrollo la agricultura, pues, estoy ejerciendo un impacto significativo sobre ese entorno natural. Y ese impacto lo tenemos que reconocer. Y lo que debemos hacer es minimizarlo, pero no lo podemos abolir. Es imposible abolirlo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es la mejor manera? Pues mirando las variables. Por ejemplo, en la producción agrícola yo puedo definir 4 variables que son bastante importantes. Los factores nutricionales, los factores ambientales, los factores
genéticos y los factores ecológicos. Nosotros, pues, obviamente nos concentramos en los factores nutricionales. Y fundamentalmente trabajando dos aspectos, o lo que generan fertilizantes, o lo que genera enmiendas, o lo que generan lo que ahora llamaban bioinsumos. Y vamos a ver cómo se puede contribuir con esto. Entonces, los agroecosistemas son constructos antrópicos de baja diversidad vegetal, con que tenemos vegetales seleccionados que crecen en condiciones preestablecidas para maximizar los rendimientos. Por ejemplo, la domesticación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de domesticación de plantas, en el fondo, ¿qué es una domesticación de plantas? Pues tiene dos objetos. Uno, reducir la toxicidad, porque la mayor parte de las plantas son tóxicas. Tienen altas concentraciones de alcaloides, tienen altas concentraciones de taninos, tienen altas concentraciones de una serie de metabolitos secundarios que tienen por objeto, pues, que no se las coman. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, que ese desarrollo ancestral tan maravilloso de tomar una papa y bajar las concentraciones de los alcaloides, ¿cierto?, al punto de que ya no sean tóxicos, es bien interesante. Lo mismo el tomate. Y si ustedes van y buscan los tomates silvestres, pues tienen altas concentraciones de una gran cantidad de sustancias tóxicas. Entonces, en buena medida la domesticación tiene que ver con eso, ¿cierto? Y las plantas, pues, crecen en un suelo, y el suelo es un composite complejo que tiene una serie de propiedades emergentes de características físicas, químicas y biológicas, ¿cierto?, que permite una coevolución para la formación de un sustrato natural, ¿cierto?, que es soporte y componente de los ecosistemas terrestres. Y aquí la palabra clave es emergente, ¿cierto? Es decir, yo no soy capaz de deducir muchas cosas que tengo en un suelo si no estoy frente a él. A partir de los componentes anteriores, o sea, de las materias primas, yo no soy capaz de decir, ¿cierto? Hasta ahora no tenemos una matemática, ni una física, ni una química, ni una biología que nos permita decir, es que esto va a evolucionar a esto. No, ¿cierto? Entonces lo tenemos que mirar después de que se da el proceso de emergencia, es decir, después de que está el sustrato. ¿Y qué características tiene? Bueno, los edafólogos han trabajado bastante eso y es bien interesante. Pero yo en el suelo, pues, voy a mencionar que tengo dos componentes importantes, que son los componentes abióticos y los componentes bióticos. En el caso de los componentes abióticos, pues se tienen estos. En el caso de los componentes bióticos, que son los que yo quiero también resaltar, están estos, que son plantas, algas, protozoarios, hongos, bacterias, lombrices, platelmintos, nematodos, insectos, arañas. Bueno, ya se me acabó el aliento. Son muchos. Entonces, la diversidad es significativamente importante. Y entonces, los vacíos ecológicos juegan un papel determinante en la sanidad del suelo, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que considerar. En la construcción del suelo, una cosa que es absolutamente maravillosa es que es a dos vías. Hay una formación por meteorización de la roca madre, pero también existe una formación de la materia orgánica del suelo en esta dirección. Entonces hay una meteorización hacia arriba y aquí hay una degradación hacia abajo, ¿cierto? Y esto se comporta entonces como lo que en química llamamos una cromatografía. Y entonces uno ve cómo a partir del agua, ¿cierto?, se van haciendo una separación de sustratos y se van haciendo una separación de compuestos dependiendo de sus características estructurales desde la perspectiva química. Otra cosa que es muy interesante entonces es plantear, bueno, pero la agricultura dijimos que tenía una consecuencia en el sedentarismo. En la Edad Media, este señor von Thunel hizo un estudio muy bonito de lo que era la ciudad medieval y cómo se desarrollaba la ciudad medieval. Esa ciudad medieval, pues, es un centro, y en ese centro tiene un primer anillo, y ese primer anillo implica la agricultura intensiva. Un segundo anillo que implica la energía, los factores energéticos, y la leña era absolutamente trascendental. Y para las ciudades del medio europeo, por ejemplo, administrar adecuadamente la leña era supremamente importante, porque cuando llega el invierno la cosa se pone grave. Por el otro lado tenemos la ganadería intensiva, ¿cierto?, y finalmente la ganadería extensiva. Pues bueno, esto es lo que nosotros llamamos hoy la ruralidad, y a nosotros en la universidad nos preocupa muchísimo
esa ruralidad en el contexto moderno. Sobre todo esto que es para nosotros las áreas periurbanas. Y cómo están atacadas las áreas periurbanas. Y las áreas periurbanas son las responsables del alimento adecuado y de sostenible para las ciudades modernas. ¿Cierto? Se supone que, o se plantea que, hombre, en la medida de lo posible, si usted no tiene una distancia del sitio de producción al sitio de consumo de más de 200 kilómetros, estamos bien. Pero, ¿qué cantidad de ciudades son capaces de decir que tienen un entorno de menos de 200 kilómetros para producir lo que garantice su alimento? ¿Y cuánto se está yendo en construcciones lujosas? Y en deterioro de los sistemas de producción primaria. Esa es una problemática supremamente compleja. Y yo lo digo abiertamente y claramente porque nosotros como universidad consideramos que es uno de los factores complejos que hay. Muy bien. Y el señor también demostró que existe una rentabilidad entre la distancia del mercado. Hombre, hasta desde la perspectiva económica lo deberíamos hacer. ¿Cierto? Hasta desde la perspectiva económica lo deberíamos hacer. Muy bien. Entonces, este es el entorno que para nosotros es importante. En el 2014, las Naciones Unidas reportó que por primera vez en la historia de la humanidad la población de ciudades superó la población rural. O sea, 50 más 0.1. Para el 2017, ya el 54% de la población está en lo urbano. Y ayer se hablaba de lo que era la pérdida de las poblaciones, ¿cierto? De la pérdida de las poblaciones, ¿cierto? Y es de las poblaciones en la ruralidad, el envejecimiento de nuestros campesinos, ¿cierto? Tiene que ver con todo esto. ¿Y cómo vamos a afrontar ese desarrollo tecnológico que significa tener un campesino que no se puede jubilar a los 80 años? Porque no hay quien lo reemplace. Pero si lo miramos desde la perspectiva termodinámica, pues entonces yo lo que tengo aquí es que los flujos ideales de materia y energía en las ciudades, ¿cierto? En las ciudades son esto, el material, esto es lo ideal, que lo que sale como residuos oxidados retorne como ¿qué? Como alimentos, ¿cierto? Y como insumos. Desde el punto de vista energético, sí no hay ninguna posibilidad. ¿Cierto? Sí no hay ninguna posibilidad. ¿Cierto? No, lo que entra como energía, pues sale en forma disipada. Pero, no, o sea que nos tenemos que concentrar en esto desde la perspectiva termodinámica. Entonces, un agroecosistema decíamos que es un constructo, entonces lo que necesitamos es que perdure en el tiempo, que se mantenga en el tiempo. Para que se mantenga en el tiempo, pues yo puedo tener dos tipos de agroecosistemas. El primero, pues uno que está en condiciones óptimas y otro que está deteriorado. Y la pregunta es, ¿qué es un agroecosistema deteriorado? ¿Cómo lo identifico? ¿Cierto? Y segundo, ¿cuál es la causa del deterioro de ese agroecosistema? ¿Para qué? Para poder implementar medidas que permitan la sostenibilidad en el tiempo de ese agroecosistema. Pues bueno, Ildefons Plá, que es uno de los investigadores de un grupo de afología muy interesante de la zona mediterránea, pues trabajó sobre el deterioro de los suelos en los sustratos agrícolas y en 1994 en Bucaramanga se planteó, mire, estas son las características que tiene un sistema con deterioro, ¿cierto? Un agroecosistema, pérdida de estructura física, pérdida de capacidad de retención de agua, sellado superficial, compactación, limitado desarrollo radicular, pobre drenaje, excesiva escorrentía y erosión acelerada. Y todos están asociados a la pérdida de materia orgánica. Todos están asociados a la pérdida de materia orgánica. Entonces, ¿es factible minimizar ese deterioro de un agroecosistema desde la perspectiva termodinámica? Pues sí. Mire, este es pues un esquema de lo que es la dinámica de una interacción de un ecosistema natural. Un ecosistema natural se caracteriza porque es un sistema cerrado. Prácticamente no sale nada. Como no sale nada, entonces las productividades son espectaculares y se mantienen. Pues usted va a la selva amazónica y ve esa exuberancia, pero usted va a las características del suelo y dice, uy, ¿pero cómo? ¿Por qué produce lo que produce?
Bueno, produce lo que produce porque toda la biomasa que está cayendo tiene una dinámica, sobre todo en los aspectos de degradación del material, que además se me divide en dos. Una parte viene acá y otra casa, y otra parte va a la formación del suelo, y la formación del suelo también tiene unas implicaciones pues, que no vamos a discutir hoy, pero que son bien significativas en lo que es el desarrollo de un suelo. Pero cuando nosotros pensamos en un agroecosistema, la cosa es distinta. Un agroecosistema, pues, tiene más o menos los mismos componentes porque, como lo que decíamos al principio, esto viene de una evolución de un sistema natural. Entonces, lo que nosotros hicimos en un agroecosistema es convertir un ecosistema en un sistema de producción agrícola, en la medida de lo posible, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que lo que nosotros diseñamos, en la mayoría de los casos, era que exportábamos, o sea, un sistema productivo agrícola se caracteriza porque es exportador de materia, exporta biomasa, en forma de, ¿qué? De cosecha, ¿cierto? Y mientras más exitoso sea usted como agricultor, pues más biomasa va a exportar. Y por lo tanto, más en riesgo está su agroecosistema. Es una paradoja. Mientras más exitoso, más riesgos tiene usted. Entonces, nosotros hacemos una exportación. Si nosotros, y el diseño que tenemos moderno de rellenos sanitarios, hace que esto no retorne acá. Y como esto es un sistema cerrado, pues entonces lo que significa es que hay una disminución paulatina, pero significativa del contenido de materia orgánica en los suelos. Y eso está estudiado hasta la saciedad. Muy bien, esto es lo que tenemos que romper. ¿Cómo hacemos para que este material regrese al sistema y genere el menor impacto posible? Lío grande. Esta, por ejemplo, que es una modelación de una serie de trabajos que tienen como fuente Soil Science, muestra que cuando yo tengo un suelo sin aplicación de materia orgánica y con aplicación de materia orgánica, las diferencias en el contenido de materia orgánica en el suelo son significativamente importantes. Y esto es lo que nos conduce a hablar del deterioro del suelo. Esto es lo que nos lleva a hablar del deterioro del suelo. Y hablar de, bueno, cómo se transforman esos materiales orgánicos que decíamos que eran estructuras, metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Bueno, desde el punto de vista química, ¿qué es lo que es esa estructura? ¿Cómo son esas estructuras? Bueno, la tecnología es la que nos ha permitido estudiar cómo son esas estructuras. Por eso la tecnología es absolutamente vital para el desarrollo de la sociedad contemporánea. Nosotros no podríamos tener la ciencia y la tecnología que tenemos hoy, ¿cierto? La ciencia y la práctica industrial que tenemos hoy sin una tecnología adecuada. Como decía Humberto Eco, ¿cierto? Los instrumentos son las proyecciones de los sentidos, ¿cierto? Entonces el microscopio, ¿cierto? La resonancia magnética nuclear. Bueno, entonces eso nos lleva a una estructura como esta. Esta es una estructura parcial. Esto es hasta descarados. Una estructura parcial de una sustancia húmica. Y si usted mira, pues empieza a reconocer, por ejemplo, ¿esto qué es? Pues esto es un derivado de un carbohidrato. ¿Esto qué es? Pues estos son derivados de fenilpropanos. Estos derivados de fenilpropanos vienen ¿de dónde? Pues de la lignina. Entonces, por aquí están, mire, aminoácidos. Entonces, cuando los organismos del suelo empiezan a atacar las sustancias, los metabolitos primarios, hay una parte de esos metabolitos que no son degradados por ellos y tienen reacciones cruzadas, y esas reacciones cruzadas generan sustancias orgánicas, orgánico-minerales, porque mire que aquí tenemos una interacción con la fracción mineral del suelo, ¿cierto? Y este material es lo que los edafólogos llaman materiales recalcitrantes. ¿Y por qué son recalcitrantes? Porque no hay ningún organismo que tenga una enzima que sea capaz de degradar esta vaina, ¿cierto? Entonces, son los materiales que se fueron acumulando en función del tiempo. Y entonces ahí viene la evolución, y entonces los microorganismos de ese suelo empezaron a evolucionar en torno a ese sistema. Y cuando evolucionaron en torno a ese sistema, pues entonces permiten que se den pues, las interacciones en el suelo. Pero a partir de esta estructura, como es tan compleja, se generaron modelos como el modelo de Pauling, de lo que es las estructuras orgánicas de los suelos. Entonces decimos que una sustancia húmica es una partícula de humus, tiene entre 300 y 400 Armstrong,
que está compuesta pues, por una serie de subunidades. Cuando yo amplío y miro las subunidades desde el punto de vista químico, pues lo llamo un polímero que tiene entre 100 y 160 Armstrong, ¿cierto? Cuando amplío esto, pues miro ya la estructura, es la unidad monomérica, listo, la unidad monomérica. Esta unidad monomérica me dice que yo tengo pues, unos grupos reactivos, unos grupos núcleo, que son los que le dan estabilidad, unos grupos puentes y otros grupos reactivos, que son los responsables de ¿qué? De la, por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico, que es tan importante en términos de la estructura de los compuestos. Bueno, ahora voy a correr un poquito. Cuando nosotros miramos el potencial de la biomasa residual, entonces toda la biomasa residual la podemos resumir en lo que aporta cantidades significativas son estas tres. Residuos sólidos urbanos separados en la fuente, residuos agrícolas o agroindustriales y residuos de la actividad pecuaria. Si nosotros somos juiciosos con manejar estos materiales, pues tenemos todo el potencial para sostener los agroecosistemas modernos, ¿cierto? Y de alta productividad. Lo que les voy a mostrar aquí son las características. Nosotros tenemos un laboratorio que está certificado por el ICA, entonces hacemos análisis para los productores de fertilizantes orgánicos. Y entonces lo que medimos son, ¿cierto?, las diferentes características. Miren, tres de las propiedades más importantes, que son carbono orgánico, cenizas, densidad y pH. Y mire que los fertilizantes orgánicos, independientemente de su origen, tienden a tener unas características básicas que permiten entonces establecer unos parámetros para definir la calidad de los fertilizantes orgánicos, que finalmente es una cosa importante desde el punto de vista de la producción, ¿cierto? Y no solo eso, sino que nos permiten establecer ecuaciones de correlación entre las diferentes variables. Aquí estamos correlacionando, por ejemplo, el carbono orgánico con las cenizas, ¿cierto? Y entonces yo puedo definir si ese material está muy crudo o no está muy crudo, es adecuado o no es adecuado, le falta madurez, bueno, lo que ustedes quieran. Y permite pues establecer modelos, y entonces en un modelo para un determinado producto yo puedo decir, vea, para este tipo de compost, por ejemplo, que proviene de gallinazas, pues entonces la relación que yo tengo entre cenizas y carbono me dice que tiene una vida media de tanto. Bueno, se pueden establecer parámetros que permiten definir esas características. La otra gran situación importante son los metales pesados, ¿cierto? Porque los metales pesados son naturales. Y tenemos una problemática de acumulación de metales pesados por condición del antropoceno. Ahora lo miraremos rápidamente. Y entonces tenemos que estar evaluando constantemente cuáles son las cantidades de metales pesados que tenemos y cuáles son los límites a definir. Están definidos en las normas, ¿cierto? Y hablemos un poco de compostaje. El compostaje es una cosa relativamente muy simple, tiene una alta ciencia y una baja tecnología, es decir, que es compleja desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista tecnológico es muy fácil de hacerlo. Entonces, yo lo que tengo son unas materias primas en un proceso bioxidativo aerobio, pues genero fundamentalmente agua, calor, estos tres productos volátiles, materia orgánica estabilizada, a la que yo denomino compost. ¿Qué características tiene para que yo diga que esto es un compost? ¿Cierto? Pues yo hago unos seguimientos cinéticos, entonces mire, por ejemplo, este es el seguimiento de muchas pilas de compostaje, estos son los valores de la pila en función del tiempo, y nosotros vamos mirando las correlaciones y vamos diciendo entonces cuándo yo tengo un material maduro, cuándo tengo un material crudo, ¿cierto? Y al final, pues yo también soy capaz de decir, bueno, cuál es el contenido de carbono orgánico que tengo al final y al inicio. Entonces yo al final siempre tengo que tener menor carbono orgánico que al inicio. Si por alguna razón tengo un carbono orgánico alto en un compost, pues ese compost no está bien preparado. Esto es un estudio de resonancia magnética nuclear en términos del tiempo. Entonces, la resonancia magnética nuclear en función del tiempo, a diferentes días, la microscopía electrónica, los infrarrojos, la cromatografía de gases, pues nos permite entonces a nosotros establecer modelos como el de Pauling para lo que es un compost, ¿cierto? Y entonces, y la relación, esta sí que es importante, la capacidad de intercambio catiónico. Alguien una vez me preguntaba que para qué rayos la relación de intercambio catiónico. Y mire lo que es la evolución de la capacidad de intercambio catiónico en el tiempo. O sea, va variando, primero disminuye y luego aumenta, ¿cierto? En el tiempo. Por lo tanto, ¿cierto?, yo tengo una fase 2, que es una fase completamente diferente a la fase 1, que es una fase de mineralización.
tengo una fase 2 de estabilización, ¿cuál es el punto de quiebra y por qué? ¿Cierto? Y eso nos permitió entonces a nosotros construir un modelo de lo que es la partícula de compost. ¿Cuál es el tamaño de la partícula de compost? ¿Qué tiene la partícula de compost? ¿Cuánto mide? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los componentes que tiene? Y miren, por ejemplo, es una tesis doctoral de Carlos Elías, que es un investigador del laboratorio. Entonces, lo que nos permite establecer cuáles son las sustancias prehúmicas que tenemos, cuáles son las sustancias prefúlvicas. Ya todo eso está caracterizado desde la perspectiva química, bioquímica, ¿cierto? Y microbiológica. Muy bien. Y, ¿qué pasó? Esto llegamos entonces a las variables de proceso, o sea, lo que me permite mirar el proceso de compostaje, y las variables de producto, que pueden ser de control positivo y de control de contaminación. Esto está muy claramente definido, yo se los dejo, no voy a discutir ahora porque me regañan. Sigamos. Y lo que les decía, que esto tiene que ver con factores evolutivos, pues cuando estamos hablando de fertilizantes, ¿cierto? Y miramos los programas de cómo entran los nutrientes a la planta, ¿cierto? Este modelo es muy bonito porque es el modelo que realmente nos plantea, que es el que plantea la FAO. Bueno, la raíz genera ácidos orgánicos de bajo peso molecular, esos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ¿cierto? Los nutrientes están asociados o a la materia orgánica estable del suelo o están asociados, por ejemplo, a la reserva mineral del suelo o al humus o a las arcillas. Y entonces, cuando yo genero ácidos orgánicos de bajo peso molecular, se me da un intercambio catiónico. Por eso es que es tan importante la relación del intercambio catiónico en el material orgánico, porque es que me va a decir qué tan bueno es mi fertilizante orgánico, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino cuál es esa capacidad, pues estoy definiendo cuál es la calidad de ese material, ¿cierto? Y eso también me permite decir que, mire, solo la planta va a producir ácidos orgánicos de bajo peso molecular cuando sienta necesidad del nutriente. Por lo tanto, eso es la base para la producción de fertilizantes de liberación lenta y de liberación controlada, que se usan matrices en las cuales se anexan los nutrientes, ¿cierto? Bueno, este pues es el comportamiento que ustedes conocen muy bien de lo que es los requerimientos nutricionales de un cultivo. Y la idea es que cuando yo genere un fertilizante, pues lo que el cultivo necesita pues sea exactamente lo mismo que entrega el nutriente. Este es el gran problema. ¿Cómo diseño yo un fertilizante que tenga estas características? Una de las estrategias es utilizar lo que acabamos de ver, ¿cierto? La producción de ácidos orgánicos de bajo peso molecular para que se libere el nutriente cuando se requiera. Y cuando no lo requiere la planta, pues no se libera, ¿cierto? Entonces ahí está haciendo una liberación controlada o una liberación lenta. Esto está normalizado, ¿cierto? Esta normalización, ¿cierto? Nos genera, en los últimos 40 años se han estado desarrollando lo que son los fertilizantes de última generación, ¿cierto? Los fertilizantes de última generación en el fondo son o fertilizantes de liberación controlada o fertilizantes estabilizados. Estos fertilizantes pueden ser o con el uso de matrices, ¿cierto?, de síntesis, ¿cierto?, o con el uso de matrices orgánicas. La mejor matriz orgánica que hay es el compost. Entonces, la formulación de fertilizantes organominerales, ¿cierto?, generan fertilizantes de liberación lenta. ¿Pero qué son los fertilizantes? Eso ya está bastante reglamentado. Los fertilizantes de última generación, según el Comité Europeo de Normalización, ¿cierto?, tienen unas características que tienen que ver con estos tres procesos. No pueden liberar más del 15% del nutriente que estoy declarando en menos de 24 horas. Lo segundo es no más del 75% en 28 días. Y al menos el 75% y aproximadamente ese valor es liberado en el tiempo de liberación que es declarada por el fabricante. Esto es un fertilizante de liberación lenta o de liberación controlada y que son los que ahora están pues en el ojo del huracán en términos de la capacidad de producir. Bueno, el compost es una excelente matriz para producir este tipo de fertilizantes. ¿Por qué? Porque cumple todas esas características, ¿cierto? Los mecanismos de estos pues son bastante claros. Los voy a poner rápidamente si esto corre. Esto es un sistema recubiertos. También están los sistemas ocluidos donde yo tengo una matriz, ¿cierto?
estos son los 3 tipos de mecanismos que tenemos para los fertilizantes, ¿cierto? Y este, por ejemplo, es un trabajo de un estudiante donde hacemos un sistema fluido para producir fertilizantes de última generación. Este es el requerimiento del cultivo. Este es cuando yo hago una aplicación del fertilizante, ¿cierto?, convencional. Se ha diseñado para que yo haga una segunda aplicación, ¿cierto? Entonces, y esta es la liberación lenta. Cuando yo discrimino esto y lo miramos rápidamente, aquí ¿qué tenemos? Esto es el requerimiento del cultivo, esto es lo que me sobra, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Esto es un déficit por la aplicación. Entonces, cuando se hace una segunda aplicación, pues el déficit estará aquí y estos son excesos, ¿cierto? Estos son excesos de nutrientes. Y entonces el fertilizante ideal, ¿cierto?, es aquel en el cual yo estoy liberando, ¿cierto?, un poco más de lo que necesita el fertilizante. Ese es el empeño que tenemos en los últimos años, en los próximos años, ¿cierto? Muy bien. Uno de los ensayos que hicimos fue con lechuga, a partir de violes de fique, ¿cierto? Estos son los resultados del cultivo, haciendo una comparación con comerciales, ¿cierto? Y esto, aquí vemos las biomasas que se obtienen con productos comerciales, ¿sí?, y la calidad de la cosecha, que es lo más importante. Es decir, siempre los campesinos dicen, es que yo lo siento más vital. Bueno, se hizo una serie de evaluaciones de cómo, cuáles eran los niveles de infectación post cosecha, y son realmente menores, significativamente menores cuando utilizamos bioles. Finalmente, la problemática de lo que es la helentoma y el antropoceano. Estos son los elementos de la tabla periódica que tenemos los organismos. No son iguales. O sea, las plantas requieren unas cosas, los animales otras y los microorganismos otras. Y aquí hay una intersección donde necesitamos de lo mismo, ¿cierto? El problema es que con el desarrollo tecnológico, mire lo que nosotros necesitamos y mire lo que estamos produciendo, ¿cierto? Eso nos ha significado, ¿cierto?, que tengamos una biomagnificación de la presencia de metales pesados. Esa biomagnificación pues está por encima es impresionante, ¿cierto?, por encima de 300 partes por millón, ¿cierto? Y esto es un ejemplo muy bonito de lo que es la biomagnificación, que puede llegar a ser millones de veces superiores cuando vamos subiendo la cadena trófica, y esa es la gran problemática que tenemos, ¿cierto? Y miren el nivel de plomo, cómo ha subido por la condición del antropoceno. Este es el gran reto. ¿Cómo podemos solucionar esa problemática? ¿Cómo podemos enfrentar esa situación? Bueno, pues cuando yo tengo, ¿cierto?, un sistema abierto, que tengo un insumo, el agroecosistema, la cosecha, consumo, como los metales pesados se bioacumulan y se biomagnifican, estarán creciendo. Y es lo que nos ha estado pasando, porque este sistema es abierto. La alternativa, ¿cierto?, es tener un sistema cerrado. Una de las alternativas es tener un sistema cerrado, donde entonces no va a haber un incremento significativo de los valores de metales pesados, porque yo estoy recirculando la materia. Pero eso es imposible desde el punto de vista termodinámico. Entonces lo que tengo que encontrar es un modelo ajustado, donde parte, ¿cierto?, del insumo viene de minas y de síntesis, y parte viene por procesos de transformación de la materia orgánica, es lo que llamamos los fertilizantes organominerales de última generación. Y finalmente, el aspecto de los bioinsumos que llamaban. Por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en una tesis también doctoral, donde miren el efecto de Trichoderma asperellum sobre dos hongos plagas, como literalmente el Trichoderma toma el patógeno y lo abraza y lo ahorca, ¿cierto? Y ahora estamos trabajando sobre estos materiales, tratando de aislar los metabolitos responsables de la respuesta humoral de tricodermas, de diferentes especies de tricodermas, para mirar todo su potencial para control de enfermedades. Pues, entonces, en conclusión, un material orgánico estabilizado tiene una triple función en un suelo agrícola, que puede ser, que actúa como fertilizante, como enmienda y como bioinsumo. Y tenemos tecnologías altas, medias y bajas, ¿cierto? Esto es incluyente. O sea, aquí no se excluirá a nadie, porque cualquiera puede hacer
diferentes en cualquiera de esas etapas, o tener una alta tecnología, y entonces producirá energía, producirá fertilizantes de última generación, pero también puede producir compost de buena calidad para aplicar en su propio cultivo. Muchas gracias.